Muy buenos días, damas y caballeros. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a los estudios del ministerio del evangelista. Bienvenidos sean todos. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de esta mañana, hermanos, es titulado "Mas el justo vivirá por fe". Abramos nuestras Biblias en esta mañana y abrimos el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo del 10 al 17. Dice la palabra: rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Amados hermanos, es un placer verlos nuevamente. Estar esta mañana con ustedes presente nuevamente, amados hermanos. La Biblia dice en el libro de Romanos: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá
por fe. Romanos 1:17. La simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que el gran conocimiento no puede hacer. Según el Evangelio del apóstol Pablo, se revela una justicia de Dios. Una justicia que es por la fe. Desde el primer paso de la fe hasta el último paso de la fe. Luego, como buen cristiano, tenemos que aprender que el justo vivirá solo por la fe. Entonces, como cristianos debemos volver a despertar nuestra fe y confianza en lo que hemos aprendido desde el principio, como desde el primer día, cuando aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Así es, hermanos. Según el Evangelio del apóstol Pablo, he dicho que se revela una justicia de Dios. Una justicia que es por la fe, desde el primer paso de la fe hasta el último paso de la fe. Luego, como buenos cristianos, tenemos que aprender que el justo vivirá por la fe. Entonces, como cristianos debemos volver a despertar nuestra fe y confianza en lo que hemos aprendido desde el principio, como desde el primer día, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Claramente ese fue su primer encuentro, su primer paso de fe, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y luego, a medida que crecemos espiritualmente, nuestra fe crece y crece paso a paso, de fe a fe, amados hermanos. Ahora bien, por la fe los creyentes han sido salvos de la culpa y el castigo de los pecados. Luego, por la fe sola, el creyente está siendo salvo del hábito y dominio de la naturaleza pecaminosa. Y luego el creyente debe ser salvo en el sentido de total conformidad con Cristo. Debido a que la salvación es por gracia a través de la fe. Es un don gratuito y totalmente sin obras, pero todo va en orden. Primero es salvación. Luego, porque según el libro de Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, de acuerdo a Santiago 2:17. Lo que significa, mis amados hermanos, de la misma manera, la fe en sí misma, si no va acompañada de acciones o sin obras, está muerta. Podemos decir, creo en Dios. Tengo fe. Así es. Podemos decir, hermanos, creo en Dios y tengo fe, pero sin un buen testimonio de tu fe, de tu creencia o tus palabras, están muertas. Porque incluso el diablo cree que hay un Dios. Aún para los inconversos, Dios existe, por no se han entregado a Él. Entonces, como digo, tengo fe. Tú puedes decir, creo en Dios, tengo fe. Pero sin un buen testimonio de tu fe, tu creencia o tus palabras están muertas. Porque incluso el diablo cree que hay un Dios. Aún para los inconversos, saben que hay un Dios, pues no lo conocen, no se han entregado a Él. Entonces, amados hermanos, la salvación está en 3 tiempos. Recuerden, la salvación está en 3 tiempos. Primero, mencionamos que el creyente ha sido salvo de la culpa y el castigo del pecado. Un buen ejemplo, en el libro de Lucas, oímos al Señor Jesucristo. Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Recuerden Lucas 7:50.
Dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, de acuerdo a Lucas 7:50. De hecho, cuando Jesús justificaba a la mujer ante los ojos de Simón, señala su obra, porque solo a través de sus obras podía Simón ver la prueba de su fe. Pero cuando Jesús despide a la mujer en paz, señala su fe, no sus obras. Muy simple, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sus propias obras nunca pueden ser para el creyente su propia base de seguridad, pues debe descansar sobre las obras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia me dice que el fruto de la justicia será la paz. El efecto de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre, que es fe y es confianza, de acuerdo a lo que hemos leído. Segundo, amados hermanos, mencionamos el creyente siendo salvo del hábito y dominio de los pecados. Romanos explica, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Lo que significa que el controlador principal en la vida de cualquier creyente, del creyente estoy hablando, del creyente, es el reino de la gracia, que nos libera del reino del pecado y nos transforma a la semejanza de Cristo Jesús. Entonces, el pecado no será tu maestro. ¿Por qué? Porque no está bajo la ley. No estás bajo la ley, pero estás bajo la gracia de Dios. Amigos míos, tenemos la obligación, pero no es con la naturaleza pecaminosa de vivir de acuerdo a ella. Pero si vives de acuerdo con la naturaleza pecaminosa, morirás. Pero si vives por el Espíritu, matas las malas obras del cuerpo y entonces vivirás para siempre. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, nos da la promesa. Amén. Ahora bien, amados hermanos, tercero, mencionamos el creyente debe ser salvo en el sentido de completa conformidad con Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Dice Hebreos, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Wow, gloria a Dios. Hebreos 10:36. Lo que significa que las leyes de Dios están escritas en el corazón de cada creyente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así es, hermano, lo que significa que las leyes de Dios están escritas en el corazón de cada creyente para que siga los pasos de Jesús, que vino a hacer la voluntad de Dios. Ahora hacemos la voluntad, nosotros la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos perseverar. Así es. Necesitamos perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios o hayamos hecho la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se aparta, el Señor no estará complacido con él. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe y creemos y somos salvos. Porque Hebreo lo dice muy claro, hermanos, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen por fe para perseveración del alma. Hebreos 10:38 y 39. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos que hablamos muy importante de esta manera, ¿ok? La salvación está en 3 tiempos. Primero, mencionamos que el creyente ha sido salvo de la culpa y el castigo del pecado. Un buen ejemplo, en el libro de Lucas, vemos al Señor hablando. Y dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7:50.
Entonces, amados hermanos, segundo, mencionamos que el creyente, siendo salvo del hábito y el dominio del pecado, Romanos explica, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14, lo que significa que el controlador principal en la vida de cualquier creyente es el reino de la gracia, que nos libera del reino del pecado y nos transforma a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos bien, creo yo, ¿no? Entonces, en tercero mencionamos que el creyente debe ser salvo en el sentido de completa conformidad con Cristo. ¿Qué dice Hebreos? Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Lo que significa que las leyes de Dios, al aceptar nosotros a Cristo como nuestro Señor y Salvador, significa que las leyes de Dios están escritas en el corazón de cada creyente para que siga los pasos de Jesús. Que Él sea nuestro ejemplo. ¿Cómo vamos a vivir desde el momento que lo aceptamos a Él? Que vino Él, este Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Pero necesitas perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. Pero el justo vivirá por fe. Y si se aparta, el Señor no estará complacido con él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, amén. No retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe y creemos y somos salvos. Dice Hebreos, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar, o la perseveración del alma, dice Hebreos 10:38-39. Amén. Entonces, amados hermanos, de fe en fe, expresión que el apóstol Pablo enfatiza, que en cada punto de su influencia, el evangelio depende. ¿De qué depende el evangelio? De la fe que tú puedas tener, de la fe que yo pueda tener, no de las obras, no de todo lo que hacemos, hermanos. Entonces, dice que de fe en fe, expresión que el apóstol Pablo enfatiza, que en cada punto de su influencia, el evangelio depende de la fe, no de obras, no de las obras, no de tus obras o de las mías, pero todo depende de la fe. No importa cuánto podemos hacer por nuestro Señor Jesucristo, pero si perdemos la fe, lo perdemos todo. Amén. Entonces, de fe en fe, expresión que el apóstol Pablo enfatiza, que en cada punto de su influencia, el evangelio depende de la fe, no de las obras. Cuando el apóstol Pablo enfatiza que los justos vivirán por la fe, la vida en contraste con la muerte espiritual, y la vida en el sentido de continuar en comunión con Dios. Hermanos, la fe depende de la comunión que podamos tener con Dios. De principio a fin, vivir piadosamente significa confiar en Dios y depender de su gracia. Así es, hermanos. Vivir piadosamente, como pide la Biblia, significa confiar en Dios y depender de su gracia. Ahora bien, mi pregunta de esta mañana es, ¿cuántos de nosotros confiamos en Dios y dependemos de su gracia? Amados hermanos, cuando todo va mal, hermanos, ahí venimos para abajo nosotros. Como un avión sin gasolina, venimos para abajo nosotros, ¿saben? ¿Pero por qué? He dicho que de principio a fin, vivir piadosamente significa confiar en Dios. No importa de los acontecimientos del momento, sino que confiar en Dios y depender de su gracia. Por eso hago esta pregunta en esta mañana. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros confiamos en Dios y dependemos de su gracia?
Por eso no podemos olvidar la promesa que tenemos. Por ejemplo, a pesar de todo, de lo mal que parezca que estamos perdiendo la batalla, porque muchas veces he sentido que voy perdiendo la batalla en todo momento. Pero el Señor dice que haz mi voluntad, dice, haz mi voluntad y déjenme el resultado a mí. Amén. El Señor dice, más me aseguraré de que al final seas un ganador, dice. Esa es la promesa que Dios tiene. Que hagamos su voluntad y que dejemos el resultado a Él. El Señor dice, me aseguraré de que al final seas el ganador. Dice Hebreos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Qué bendición tan grande, amados hermanos. Amén. Qué bendición tan grande. Amados hermanos, tal estrategia no solo evitará que nos golpeemos con estrés, con tristeza y desilusiones en la vida. Así es, hermano. A veces ponemos énfasis o ponemos nuestros ojos en el momento que vamos perdiendo la batalla. Así es, hermanos. Entonces, por eso es que mi pregunta es, ¿cuánto de nosotros confiamos en Dios y dependemos de su gracia? Por eso no podemos olvidar la promesa que tenemos. Por ejemplo, a pesar de lo mal que parezca que estamos perdiendo la batalla, el Señor dice, hagan mi voluntad y déjenme el resultado a mí. El Señor dice, me aseguraré de que al final seas el ganador. Entonces, hermanos, si a la verdad hacemos lo que el Señor pide, dice en Hebreos, ¿qué dice Hebreos? De manera que podemos decir confiadamente, he dicho confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Ahora bien, tal estrategia no solo evitará que nos golpeemos con estrés, con tristezas, con aflicciones, desilusiones en la vida, porque nos desilusiona saber que estamos perdiendo la batalla, hermanos. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí que estoy sintiendo que la batalla la estoy perdiendo? Pero el Señor dice, hagan mi voluntad, déjenme el resultado a mí. El Señor dice, me aseguraré de que al final seas el ganador. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. ¿Qué nos trae eso? Bueno, tal estrategia no solo evitará que nos golpeemos con estrés, con tristezas y desilusiones en la vida, nos conducirá a una gloriosa victoria. Lo crean o no lo crean, si nosotros ponemos atención lo que el Señor dice, me aseguraré de que al final seas el ganador, dice. Hebreos lo dice muy claro, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tal estrategia no solo evitará que nos golpeemos con estrés, con tristezas, con desilusiones en la vida, nos conducirá a una gloriosa victoria y sabremos que nuestras obras, fe y confianza no son en vano. Como buen ejemplo, abrimos la Biblia y leemos Hebreos, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Dice Hebreos 10:38-39. Lo que significa que la fe ayuda a fijar nuestra mirada en el que viene.
Así es, hermano. Lo que significa que nuestra fe nos ayuda a fijar en la venida del Señor. Así es, hermano. Lo que significa que la fe nos ayuda a esperar al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios siempre nos sacará adelante. Él nos dará la victoria, aunque pensemos que vamos perdiendo la batalla. Pero la batalla no es nuestra, sino que es de Él, hermanos. Esto significa que la fe ayuda a fijar nuestra mirada en el que viene, en la venida del Señor, esperando en un cercano futuro aparezca en las nubes. Amén, hermanos. La fe recibe el veredicto de Dios. Entonces la fe no retrocede ante el sufrimiento, pues la esencia de la fe consiste en recibir lo que Dios nos ha revelado, amados hermanos. Amados hermanos, y puede definirse como la confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien ha enviado. Luego, los usos particulares de la fe dan lugar a sus definiciones. Así es, definiciones secundarias estamos hablando. Primero, porque la salvación es la confianza personal aparte de las obras del mérito en el Señor Jesucristo, entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. ¿Me doy a entender? Segundo, como se usa en las oraciones, la fe es la confianza que tenemos en Él. Que pedimos cualquier cosa según su voluntad, Él nos escuchará. ¡Wow! Gloria a Dios. Él también nos comprenderá exactamente lo que pedimos con fe. Y tercero, como se usa en la referencia a las cosas invisibles de las que habla la Escritura, la fe les da sustancia de modo que actuamos sobre la convicción de su realidad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados hermanos, nuevamente quiero dejarles muy claro de esta manera. Lo que significa es que la fe ayuda a fijar nuestra mirada en la venida del Señor, esperando que en un cercano futuro aparezca en las nubes. La fe recibe el veredicto de Dios. Entonces la fe no retrocede ante el sufrimiento, pues la esencia de la fe consiste en recibir lo que Dios ha revelado. Y todo esto, hermanos, todo esto puede definirse como la confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien ha enviado. Luego, los usos particulares de la fe dan lugar a sus definiciones secundarias. Estamos hablando de la fe. Primero, porque la salvación es la confianza personal, aparte de las obras meritorias, podríamos decir, en el Señor Jesucristo, entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Segundo, dijimos cómo se usa en las oraciones. La fe es la confianza que tenemos en Él, que pedimos cualquier cosa según su voluntad. Él nos escuchará y Él nos lo va a dar. Él también nos comprenderá exactamente lo que pedimos y nuestro sentir en el corazón. Amén. Y tercero, como se usa en referencias a las cosas invisibles de las que habla la Escritura, la fe les da sustancia, de modo que actuamos sobre la convicción de esta realidad. Amén. Por eso dice la palabra es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados hermanos, podemos llegar a una conclusión en esta mañana. Me imagino que podemos llegar a una buena conclusión, amados hermanos, no olvidándonos que la Biblia dice en el libro de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17.
Entonces, quiero dejarles en el corazón de cada uno de ustedes, que la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que el gran conocimiento no puede hacer. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes se han aprendido la Biblia desde el índice hasta los mapas, amados hermanos? Tienen mucho conocimiento, pero muy poca fe, amados hermanos. Entonces, por eso digo que la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que el gran conocimiento no puede hacer. Según el Evangelio del apóstol Pablo, se revela una justicia de Dios, una justicia que es por la fe desde el primer paso de fe hasta el último paso de la fe. Luego, como buen cristiano, tenemos que aprender que el justo vivirá solo por la fe. Entonces, como cristianos debemos volver a despertar nuestra fe y confianza en lo que hemos aprendido desde el principio, como desde el primer día, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Claramente, esta fue tu primer paso de fe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego, a medida que crecemos espiritualmente, nuestra fe crece paso a paso. Amados hermanos, ahora podemos llegar a una buena conclusión. Así es, amados hermanos. Por el momento, solo la fe. Óigame muy bien. Por el momento, solo la fe puede ver el futuro. Solo la fe nos puede hacer esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo la fe nos puede hacer esperar una ganancia en una batalla que creemos que estamos perdiendo. Pero solo la fe nos puede dar la victoria porque estamos esperando. Yo estoy perdiendo la batalla, pero Dios está conmigo. Él no va a dejar que yo pierda la batalla. Entonces, por el momento, solo la fe puede ver el futuro al recibir la promesa de Dios. Entonces, si abrimos el libro de Hebreos, dice de esta manera, pero sin fe. Wow, óigame bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Me he dado a entender, hermanos. Así es, amados hermanos. Por el momento, solo la fe puede ver el futuro, la venida de nuestro Señor y las victorias que esperamos. Así es, a recibir la promesa de Dios. Si abrimos el libro de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Lo que significa todo esto, mis amados hermanos, que la fe es una necesidad absoluta en la vida de cada uno de nosotros. Me doy a entender, hermanos. Lo que significa, amados hermanos, que la fe es una necesidad absoluta en cada uno de nosotros, ya sea para percibir las cosas por las que debemos esperar y para comprender que Dios es el creador de todo, que Dios es el creador de todo, que Dios nos dará la victoria, que Dios dará esa sanidad física que estamos esperando desde hace mucho tiempo, hermanos. Dios es el creador de todo. Entonces, agradar a Dios es el criterio de la adoración apropiada. Igualmente, importante es la verdad de que todo cristiano tiene un llamado personal. Todo cristiano tiene un llamado personal, pero muy personal, de agradar a Dios a diario, paso a paso. Entonces, ¿qué aprendimos en esta mañana? Que el justo, que el justo vivirá por la fe. El Señor dice que solo hagan mi voluntad. Solo hagan mi voluntad y déjenme el resultado a mí. El Señor dice, me aseguraré
de que al final seas el ganador, seas el victorioso de esta batalla que estás peleando en esta mañana. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, esa es una mañana muy hermosa, Señor, hermanos míos. Espero que este mensaje les haya traído paz y gozo en la vida de todos aquellos que tienen una aflicción muy grande. Aquellos que creen que ya perdieron la salud, pero Dios les puede dar la salud de regreso. Dios puede manifestarse en la salud física de cualquier persona. Así que, amados hermanos, en este día, ese es un día glorioso porque Dios nos ha hablado. En esta mañana, Dios habló. Dios nos habló, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Amados hermanos, God bless you and God bless America.